Usted busca incansablemente la felicidad en logros externos, acumulando posesiones, persiguiendo la aprobación ajena o persiguiendo metas materiales que le prometen plenitud. Sin embargo, a pesar de alcanzar esos hitos, persiste una inquietud silenciosa, un vacío interior que ninguna victoria mundana puede llenar, dejando una sensación de incompletud o de que algo vital se ha perdido en el camino. Esta búsqueda frenética, esta carrera sin fin, a menudo lo aleja de la única fuente verdadera de paz duradera. Yogananda y los antiguos Upanishads, pilares del Vedanta, revelan una verdad ineludible. La verdadera y perdurable plenitud no se halla en lo que se acumula o se gana fuera de usted, sino en lo que se redescubre profundamente dentro. La pureza inmaculada, la alegría espontánea y la sabiduría inherente de su propio ser esencial, el Atman, que reside como un niño interior divino. Este no es un concepto sentimental, sino la esencia misma de su conciencia eterna, esperando ser reconocida. Deje de buscar afuera lo que siempre ha estado esperando ser descubierto en su santuario más íntimo. Y si esta verdad resuena profundamente en su espíritu, le invito a compartir su experiencia o la palabra Atman en los comentarios. Su honestidad ilumina el camino de todos. Pero ¿qué pasaría si le revelara que este anhelo incesante, esta sensación de pérdida, no es un defecto a ser corregido, sino la voz persistente de ese niño interior divino, su Atman más puro, que su alma está implorando desesperadamente recordar? Usted ha sido condicionado a creer que para crecer, para madurar, debe enterrar su pasado, desechar la espontaneidad y reprimir las heridas de su infancia. Ha intentado construir una identidad adulta fuerte sobre cimientos agrietados, ignorando el lamento silencioso de un aspecto crucial de su ser. Esta desconexión, este abandono forzado de su esencia más pura, es la raíz de esa dor oculta bordada, la sensación de vacío, la repetición de patrones disfuncionales y la profunda ignorancia de su verdadera naturaleza divina. El enemigo común aquí no es su pasado per se, sino la ilusión del ego, Maya, que le convence de que su valía, su identidad, está definida por sus logros externos o por sus heridas, en lugar de por la conciencia eterna que es. Usted se ha identificado con la máscara, con el rol, y en ese proceso ha olvidado la divinidad inherente de su niño interior. Paramahansa Yogananda, en sus enseñanzas sobre el Atman, nos confronta con la verdad. Ese niño interior no es solo una fase psicológica a superar, sino la manifestación de la pureza incondicionada de su alma, un reflejo del Atman, antes de ser velado por el condicionamiento social y las ilusiones de este mundo. Los Upanishads, la fuente de la referencia base del Vedanta, declaran: Atman es Brahman, su ser individual es idéntico al ser universal. Esa chispa de inocencia, de maravilla, de alegría sin causa que reside en lo más profundo de su ser, es la sí, manifestación primordial de esa verdad. Es el templo donde su conciencia más pura reside, esperando ser redescubierta. Usted ha intentado sanar heridas de adulto con herramientas de adulto, cuando la sabiduría real reside en regresar al origen, no para revivir el dolor, sino para reclamar la pureza que nunca se perdió. La frustración de intentar madurar sin haber integrado y honrado esa parte esencial de su ser es la batalla que muchos libran sin comprender la verdadera naturaleza del campo de combate. El universo no le castiga, simplemente refleja la ley kármica de causa y efecto. Si usted abandona una parte de su alma,
esa parte se manifestará como un grito, como un patrón destructivo, hasta que usted preste atención. Elevemos esta cuestión de un problema personal a una lección espiritual universal. La infancia no es solo una serie de eventos pasados, es el primer templo donde el Atman se experimenta en este plano terrenal. Es el tiempo de la pureza incondicionada, de la conexión, intrínseca con lo divino antes de que el ruido del ego y la identificación con la forma corrompieran esa percepción. El niño interior que usted anhela no es una versión débil de sí mismo, sino la parte más fuerte, más auténtica, más conectada con su origen sagrado. Ignorarlo es ignorar una parte fundamental de su propia divinidad. Dejarlo en la oscuridad es permitir que la ilusión de Maya persista en su vida, dictando sus reacciones y limitando su verdadero potencial. Este no es un camino de nostalgia, sino de soberanía espiritual. La pregunta alquímica que debe hacerse es: ¿qué verdad inmutable de su Atman, cubierta por años de condicionamiento, esta desconexión y este dolor actual están implorando que redescubra para despertar su inocencia original y reclamar su poder inherente? La verdad revelada por Yogananda y el Vedanta es que usted ya posee la llave para liberar ese niño interior divino, esa manifestación pura del Atman. No necesita buscar fuera por curación o validación. La solución reside en su propio santuario interior. El camino para disolver la ilusión del ego y sanar la desconexión no es confrontar el pasado con resentimiento, sino abrazar el presente con la reverencia de un corazón que se abre a su propia pureza inherente. Es una tecnología del alma que trasciende la psicología superficial, anclándose en la ciencia de la conciencia. La herramienta que le ofrezco es la meditación de reencuentro con el Atman niño. Esta práctica, inspirada en las enseñanzas de Yogananda sobre la identificación con el ser superior y los principios del Vedanta sobre la naturaleza eterna e inmutable del Atman, le permitirá trascender las heridas superficiales y conectar con la fuente inagotable de alegría y pureza que reside en usted. No es una simple visualización, es un acto de realineación sagrada, un puente de regreso a su conciencia primigenia. Aquí tiene un microejercicio de reflexión y práctica. Encuentre un lugar sereno. Cierre los ojos suavemente. Tome 3 respiraciones profundas y lentas, sintiendo cómo el aire purifica su ser con cada exhalación. Luego, visualice una luz dorada y cálida en el centro de su pecho, en el corazón espiritual. Esta luz es su Atman, su ser puro e inmaculado, su niño interior divino. Observe cómo esta luz irradia una alegría espontánea, una inocencia sin límites y una sabiduría intuitiva. Sienta esta energía. A continuación, repita mentalmente el mantra védico: soy Atman, puro, digno, amado. No lo diga como una afirmación externa, sino como una verdad que su alma ya conoce y que ahora está reclamando. Permita que la vibración de estas palabras disuelva las capas de miedo y condicionamiento. Sienta la presencia de ese niño interior divino, no como una figura frágil, sino como la fuente radiante de su fuerza y verdad. Dedique al menos 5 minutos a esta práctica, día tras día. Observará cómo la sensación de vacío comienza a llenarse, no con algo externo, sino con la plenitud de su propio ser. Este es el primer paso para disolver la ilusión de Maya y recordar su verdadera identidad. Comente paz interior si elige emprender esta sagrada práctica y anhela despertar la pureza de su alma. La repetición de este mantra y esta visualización es una ofrenda a su propio ser, una declaración de soberanía.
Es un entrenamiento de su mente para escuchar la voz de su Atman, esa conciencia eterna que siempre ha estado ahí, esperando su atención amorosa. Al integrar esta tecnología de la gracia, usted no solo sana el pasado, sino que fortalece su conexión con el presente divino. Es un acto de reverencia hacia su alma y un poderoso paso en su jornada de despertar. Habiendo sembrado la semilla de la reconexión con su Atman niño divino, el siguiente paso en esta jornada es comprender y abrazar la profundidad de este reencuentro, no solo como una curación del pasado, sino como una puerta de acceso a la sabiduría inherente y a la soberanía de su alma. La ilusión del ego es tenaz, no se rendirá fácilmente, intentará arrastrarle de nuevo a los patrones conocidos, a la identificación con la dor oculta abordada de la desconexión. Pero el profeta inconformado que reside en usted debe sonar la alarma. Este no es un momento para la complacencia, sino para la integración consciente. El niño interior divino que usted ha comenzado a contactar no es un aspecto sentimental de su personalidad, sino un conducto directo a la conciencia cósmica, a esa verdad fundamental que los Upanishads expresan con el Mahavakya, Aham Brahmasmi, yo soy Brahman. Es decir, su alma individual, Atman, es una con el divino y universal. En la inocencia y pureza de ese niño interior reside la memoria prístina de su unidad con todo lo que es. Esta sabiduría yogue no le pide que regrese a la ingenuidad, sino que recupere la pureza de percepción que permite ver lo divino en todo y, lo más importante, dentro de sí mismo. La resistencia del ego surge del miedo a perder su control, a la disolución de las fronteras que ha construido. Pero al abrazar la alegría espontánea y la creatividad de su Atman niño, usted no pierde su identidad, sino que la expande. Se convierte en un ser más sereno, más radiante, capaz de navegar las complejidades de la vida con una paz inquebrantable. Esta conexión le empodera para trascender la repetición de los patrones kármicos y para manifestar su verdadero dharma, su propósito divino. Para mantener y profundizar esta conexión eterna, se requiere una práctica diaria y constante. No se trata de rituales complejos, sino de un compromiso sagrado con su ser esencial. Un método poderoso de integración es la práctica de la mirada del Atman. A lo largo de su día, en medio de sus actividades cotidianas, deténgase por un momento, cierre los ojos si puede, o simplemente dirija su atención hacia su interior. Traiga a su mente la imagen o la sensación de su niño interior divino, esa chispa de Atman que Atamun despertado. Observe cualquier desafío, cualquier emoción, cualquier pensamiento desde la perspectiva de esa pureza. Pregúntese, ¿cómo reaccionaría mi Atman niño divino ante esto? ¿Qué verdad me revelaría mi esencia más pura? Permita que la inocencia y la claridad de esa parte de usted guíen su percepción y sus respuestas. Esta práctica disuelve el ruido del ego y refuerza la comunión con su conciencia eterna, convirtiéndolo en el maestro de su propia mente. Al integrar esta visión de la libertad, usted se libera de la hipnosis de Maya y comienza a vivir desde la autenticidad y la totalidad de su ser divino. Al aplicar esta tecnología del alma, la transformación que experimentará es profunda y eterna, trascendiendo la mera mitigación de la dor oculta abordada. Usted no solo sana las heridas del pasado, sino que disuelve el enemigo común fundamental, la ilusión del ego, Maya, que lo mantenía prisionero de un falso yo. El vacío que sentía, esa
desconexión que lo atormentaba, no era una carencia, sino un espacio esperando ser llenado con la conciencia pura de su Atman. Se ha reabierto la conexión con su niño interior divino y a través de él, con la fuente inagotable de alegría, creatividad y sabiduría que reside en el corazón de su ser. Ya no buscará frenéticamente fuera lo que siempre ha estado esperando ser descubierto dentro de su santuario más íntimo. La verdad revelada en el hook inicial se manifiesta ahora en su plenitud. La felicidad duradera no proviene de lo que se acumula o se gana en el mundo exterior, sino de lo que se redescubre y se integra en el espíritu. Usted se convierte en un faro radiante de su propia luz divina, sereno en medio de la tormenta, inquebrantable ante los desafíos, porque ha encontrado su ancla en la conciencia eterna. Su jornada de vida se transforma de una lucha por la supervivencia a una expresión sagrada de su propósito divino. La gravedad de su pasado se disuelve en la luz de su presente despierto. Esta liberación no es un fin, sino el glorioso comienzo de una vida vivida desde la verdadera soberanía de su alma. Usted dejará de ser una víctima de las circunstancias, un prisionero de sus heridas, para convertirse en el observador lúcido, el maestro consciente de su propia realidad. Su intuición se agudizará, su compasión florecerá y su conexión con lo divino se volverá una realidad palpable. La paz interior que antes parecía inalcanzable se convierte en el estado natural de su ser. Y si este acto de abrazar a su niño interior no fuera un retorno nostálgico al pasado, sino un salto cuántico hacia la totalidad de su ser divino, su Atman inmaculado y eterno, ¿cómo transformaría eso cada momento de su existencia? Imagine un pequeño arroyo, serpenteando por valles y montañas, creyendo que su existencia está definida por las rocas que lo desvían, por las orillas que lo contienen, por las hojas secas que flotan en su superficie. Se identifica con cada obstáculo, con cada pequeña alteración. Este es el ego, la ilusión de Maya, que nos hace creer que somos nuestras experiencias, nuestras heridas, nuestras limitaciones. Pero en lo profundo de ese arroyo, la conciencia del agua misma siempre sabe que su verdadera identidad es ser parte del vasto y eterno océano, su origen y su destino. La jornada de despertar de su niño interior divino es como la del arroyo que, al fluir, recuerda su verdadera naturaleza. Cada gota de pureza, cada chispa de alegría espontánea que usted redescubre, es una corriente que lo lleva de regreso a esa inmensidad. El niño interior, ese Atman puro e inmutable, es la memoria viva de que usted nunca estuvo separado del divino. Las heridas del pasado son solo las rocas del arroyo, no son el arroyo mismo. La liberación surge cuando deja de luchar contra las rocas y simplemente fluye, reconociendo que su esencia es tan vasta e infinita como el océano mismo. Su alma es ese océano. Yogananda nos enseñó que la verdadera felicidad reside en esa comunión con nuestra conciencia eterna. Al reintegrar y honrar a su niño interior divino, usted no solo sana viejas cicatrices, sino que se alinea con el propósito sagrado de su alma. Se convierte en un río de gracia que no solo se nutre a sí mismo, sino que también irriga la tierra a su alrededor. Se convierte en la expresión radiante de su ser divino, un testimonio ya vivo de la verdad de Aham Brahmasmi. Comente, despertar divino, si siente el llamado profundo de este viaje de transformación y está listo para recordar su esencia eterna.
Si este mensaje ha tocado las profundidades de su alma y ha encendido una chispa en su conciencia, le invitamos a unirse a nuestra comunidad de buscadores serenos. Su jornada de despertar no tiene por qué ser solitaria. Comparta su reflexión, su experiencia o la palabra luz en los comentarios. Su voz no solo nutre su propio espíritu, sino que puede ser el faro radiante que otra alma despierta estaba buscando en la oscuridad. Suscríbase para recibir más mapas hacia la libertad espiritual y active las notificaciones. Juntos, continuaremos esta sagrada exploración de la sabiduría eterna, disolviendo las ilusiones y recordando la verdad divina de lo que realmente somos.